Listo, chicos, vamos a hacer la grabación. Buenas tardes nuevamente para todos. Permítanme un momento y les comienzo a proyectar la presentación. Listo, chicos, me confirman por favor si la están observando. Les agradezco. Alguien me confirme si logra ver el contenido de mi pantalla. Perfecto. Bueno, chicos, ya oficialmente estamos en la recta final. Esta es la cuarta semana del curso, en la cual vamos a hablar un poquito sobre todo el tema de verificación, que viene siendo la misma auditoría, y el complemento que es la revisión por la alta dirección, todo enfocado al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que esto se hace en fase complementaria para verificar como tal el estado del sistema de gestión. Denme un momento. Entonces, como les decía, en esta fase vamos a verificar como tal el estado del sistema a través de la auditoría legal en materia de seguridad y salud en el trabajo y el complemento que es la revisión por la dirección. Esto es lógico tener en cuenta, chicos, que después que nosotros ya pasamos de una fase de implementación, sí o sí requerimos como tal revisar cómo está nuestro sistema de gestión. Eso dentro del programa anual o el trabajo anual, ¿alguien está intentando ingresar o tienen una consulta? Listo. Tengo a 13. Qué pena. Bueno, vamos a retomar. Recordemos que dentro del plan de trabajo anual siempre vamos a tener a final de año, después de mediados del segundo semestre del año, la parte de verificación. Esta siempre la debe hacer un personal externo que cumpla como tal con los criterios académicos y la experiencia necesaria, ya que lo que nosotros requerimos en este ejercicio es realmente que esa persona que viene con otra óptica, desde otro contexto, nos haga ver o identificar aquellas cositas que se nos pasan en el día a día. ¿Sí? Garantizando que precisamente la mejora continua. Recordemos que ese realmente es el espíritu de cualquier sistema de gestión, sin importar si es de obligatorio cumplimiento o es adoptado por la organización en aras de mejorar como tal los servicios o productos que estemos ofreciendo. Para esto es importante que ustedes tengan claro cuáles son los conceptos básicos relacionados con el ejercicio de auditoría. El primero de ellos es precisamente qué significa una auditoría. En este caso, recordemos que es un proceso metódico y sistemático en el cual buscamos que obtener evidencias objetivas. Es decir, yo no puedo en ningún momento basarme solamente en mi juicio personal. Yo debo sí o sí apegarme como tal a una evidencia. La cual me lleva a ¿qué? A lo que son los hallazgos, que no son más que el resultado de esa evaluación o esa revisión que yo le estoy haciendo a la organización. Estos pueden ser fortalezas o pueden ser algunas debilidades que por cosas de la vida nosotros desde el sistema de gestión lo omitimos, ¿sí? En otras palabras, podemos encontrar cumplimiento o incumplimiento. Las evidencias objetivas que debemos nosotros sí o sí tener en cuenta, sin importar el contexto en que estemos realizando la auditoría, son registros fotográficos, entrevistas que son hechos declarados por terceros,
información relevante y verificable como lo pueden ser registros de asistencia, registros de entrega, procedimientos, porque recordemos que son declaraciones internas de la organización que sí o sí se tienen que cumplir, de lo contrario, bueno, tenemos ahí una pequeña desviación. Para llegar finalmente a lo que no les gusta mucho, pero que para mi concepto como profesional y desde mi experiencia puedo decir que es lo mejor que le puede pasar a tu sistema, las no conformidades, que pueden ser incumplimientos totales o incumplimientos parciales. Acá lo importante es que sí o sí tú tengas claro qué es lo que estás incumpliendo, ¿sí? Para que puedas activar el plan de mejora necesario. Qué pena con ustedes, lo que pasa es que aquí los compañeros les decimos que es a las 6 y me llegan a las 7. Bueno, retomando, entonces esas no conformidades como tal son las que realmente van a permitir que tu sistema de gestión logre la mejora continua, no sea estático. En otras palabras, chicos, aquellos que ya están inmersos en este mundo de seguridad y salud en el trabajo, cada vez que a ustedes, un auditor, sobre todo interno o auditor legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, les haga un ejercicio y les haga saber al final del ejercicio que obtuvieron 0 no conformidades, yo creo que sería bueno que reevaluaran la posibilidad de que el año siguiente les hiciera el ejercicio a otra persona si ya tienen varios periodos consecutivos con el mismo, porque de pronto estamos frente a un profesional que está sesgado. No quiere decir que sea malo o que no tenga profesionalismo, simplemente que se cegó por un momento, y como ya se conoce los procesos de la empresa, ya se conoce cuáles son esos cambios impredecibles que puede llegar a tener, pues simplemente se queda ahí, como que no da la milla extra, ¿sí? Porque sí o sí debemos encontrar algo. Y no es porque el auditor tenga el capricho, no. Sobre todo en seguridad y salud en el trabajo, recordemos que aquí en Colombia es bastante cambiante. Prácticamente que todos los meses nos sacan 1 o 2 normas que si tú lo llevas juiciosamente en tu matriz legal, como debe ser, te das cuenta que al final pueden llegar a impactar como tal a tu organización, sin importar el sector económico en el que esté, ¿vale? Entonces, de una u otra forma, sí o sí, siempre va a haber la oportunidad de mejora. Ahora, durante el ejercicio de auditoría hay un momento en donde el auditado puede abrirse con el auditor en este caso y explicarles situaciones especiales como, por ejemplo, venga, lo que pasa es que, no es excusa, quiero aclarar, pero sí pasa, que yo tengo acá apenas 1 mes y medio, voy conociendo, o la organización quedó mucho tiempo sin un doliente, sin una cabeza al frente del sistema de gestión, y por ende, por mucho que yo quise, el programa de capacitación no me logró la meta establecida, plan de trabajo no se ha podido ejecutar como se debiera, esto, ¿sí me entienden? Esas situaciones sí o sí se deben comunicar previamente al auditor. Eso no te va a eximir de la responsabilidad legal ni del ejercicio, pero sí le puede orientar a la persona externa que venga a la organización, y pues eso le ayuda a mirar de qué forma va a revisar esos mismos requisitos sin caer en sesgos de incompetencia o irresponsabilidad, y más que todo enfocarse a la mejora continua, que entre otras cosas es lo que buscamos desde esta perspectiva o revisión. Chicos, hasta aquí los que iniciaron conmigo exactamente a las 6:05, ¿cómo van? ¿Tan claros? ¿Tienen alguna duda? Los que ingresaron después igual, si tienen alguna duda, por favor. Okay. Bueno, muchas gracias. En ese contexto continuamos entonces con la presentación. Entonces veníamos diciendo que hay un proceso sistemático, independiente, documentado, que se busca obtener unas evidencias objetivas para evaluar el estado de un sistema, ¿cierto? Que viene siendo la auditoría en este caso. Como todo, dentro de este proceso hay una serie de reglas
y unos alcances. Supremamente importante recordar que el auditor en este caso sí o sí debe ser independiente al área que se va a auditar. ¿Qué quiere decir eso, Inge? Quiere decir que si mi empresa cuenta con 5 áreas y el año pasado nos formó a todos, ella puede intercalar auditores internos para que cada quien verifique el área de su compañero. Sí y no. ¿Por qué? Primeramente, el concepto de auditoría nos hace saber que tiene que ser un proceso sistemático independiente. Es decir, lo ideal aquí es que sea una persona externa que te revise por completo cómo va el seguimiento a tu sistema de gestión en cuanto a cumplimiento, ¿vale? Otra cosa fundamental, ese auditor tiene que tener como tal un perfil. Debe ser una persona conocedora del tema. Imagínense ustedes que yo entre, por ejemplo, al área médica y quiera hacerle una revisión o una inspección al área de cirugía y no tenga ni idea en sí qué es un área de cirugía, nunca haya vivido una cirugía, jamás y nunca tuviese en mi mano algún tipo de instrumentos que utilizan ellos para hacer las operaciones. Eso no tiene realmente coherencia alguna, ni por tanto el resultado de esa revisión va a ser poco objetiva. Además, por transparencia y ética, ustedes no pueden auditar su propio trabajo. De una u otra forma caemos en sesgo si se van a terminar pasando o perdonando pequeñas cosas que ustedes consideran que no van a ser relevantes ni impactantes, pero resulta que más adelante sí pueden llegar a hacerlo. Esta auditoría se debe hacer en compañía del COPAS. Sí, ¿desde cuándo? Desde la planificación, es decir, el día que se vaya a realizar la auditoría, sí o sí, uno o dos miembros del COPAS, eso va a depender realmente del número de participantes que tenga la organización, porque recuerden que siempre tenemos que garantizar la particularidad de que este sea paritario, es decir, que tenga igual número de representantes, tanto de trabajadores como de empleador, ¿vale? Entonces sí o sí debe participar y acompañarnos. Ahora, dentro del alcance, debemos resaltar que debe ser la cobertura total, es decir, tenemos que sí o sí verificar la parte documental administrativa del sistema de gestión y la parte de implementación y controles en campo. Hay que hacer un recorrido, sí o sí debe tener alcance total. La periodicidad mínima una vez al año. Esto va a depender realmente del grado de conciencia y la cultura que tenga la organización, porque reconozco que hay ciertas empresas que, sin importar su tamaño, en su programa de auditoría tienen contempladas 2 fechas. ¿Por qué? Sencillo. En el caso de que por alguna razón, sobre todo por temas de operaciones, incumpla la primera fecha, tengo la posibilidad de acceder a la segunda. Igual estoy cumpliendo porque de acuerdo a lo que pide la normativa, lo tengo previamente programado y está establecido su alcance, las personas que van a participar, cuáles son los criterios, que eso es otra cosa muy importante, que viene siendo acorde a los insumos que se deben entregar en este caso al auditor. ¿Cuáles son los criterios? Esas normas que nosotros vamos a ir verificando, que en este caso sería el decreto 1072 y si lo quieren hacer totalmente alineado, complementario, con resolución 0312. Aquellas resoluciones complementarias que legalmente se tienen que revisar, como lo es la 1843, que es la de los exámenes médicos, la 2400, eso se va revisando en el transcurso del ejercicio, porque sí o sí vamos a tocar infraestructura, vamos a tocar cumplimiento de conformación y funcionamiento del COCOLA, del COPAS, vamos a verificar el tema de contratación del personal. Entonces, como que se va englosando, o sea, no hay necesidad de definirlo como criterio porque realmente en este caso sería el 1072 o 0312. Como todo, se debe tener una planificación en la cual se define como tal cuál es el objetivo, el alcance y el equipo que va a participar durante ese ejercicio. Durante la ejecución, bueno, vamos a tener entrevistas, revisión documental, observación directa,
Luego viene la fase de recopilación de todas las evidencias, ¿por qué no? Reestructuración de los hallazgos para llevarlos al informes. Antes de esa etapa, previamente, durante la ejecución o el ejercicio, lo sano, la buena práctica es que el auditor vaya comunicándole al auditado, en este caso, cómo va. Cuántas no conformidades puede llegar a generar el ejercicio, y en caso de que él vea que hay una que se le puede dar manejo antes de legalizarlo en el informe, pues lo puede negociar contigo, ahí no hay ningún problema. Para después que te llegue formalmente el informe con los hallazgos, tú les comiences a dar cierre a través de ¿qué? De los planes de acción de mejora, los planes de acción de mejora, los cuales deben tener como tal un responsable, una fecha tentativa, una acción, y tú le tienes que ir dando seguimiento y posteriormente cierre para garantizar que sea eficiente o no. Ahora, durante la ejecución, ¿qué les digo? Hay mucho, sobre todo las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de vivir lo que es una auditoría en sí, tienen muchos interrogantes y muchas leyendas urbanas de que, ay no, que es que los auditores no entregan las listas de chequeo, que mentira. O sea, cuando ya un auditor tiene muchos años en esto, se conocen las normas, está totalmente actualizado. Cada año antes de llegar donde ti, revisa toda la normativa nueva que ha podido salir hasta esa fecha, hace un desglose y capta cuáles son las que te pueden llegar a impactar a ti como sector. Ya él va preparado y realmente lo único que necesita es un computador y una hoja de Word, ir haciendo anotaciones, verificando, haciéndote preguntas. Cuando tú le muestras, por ejemplo, la política, él ya sabe qué buscar en esa política, esos aspectos que son claves y fundamentales, que tiene que decir mejora continua, que tiene que tener compromiso legal, que tiene que describir, por ejemplo, el servicio de la empresa, y así el compromiso ante la identificación y control de los peligros y riesgos inherentes a la actividad. Si habla sobre el compromiso de promover la prevención a través de los diferentes programas, todo eso ya nosotros lo tenemos claro y no se tiene nada establecido. Ahora, si de pronto es un auditor que apenas va iniciando, sí, de pronto sí lleva una lista de chequeo prediseñada, que sí puede ser a cara del auditor, o sea, se le puede dar al auditado, pero una vez se finalice el proceso como tal. Importante, ¿qué te van a pedir? Obviamente tu política, que esté declarada o definida, firmada, fechada, publicada, socializada. Entonces tenemos que entrar a verificar el registro de socialización. Ese cuento de que no, que yo lo socializo en el mismo momento que hago la inducción y reinducción, realmente eso es poco objetivo, porque seamos honestos, durante ese proceso, si usted es nuevo en la organización, usted lo que quiere es mostrar su mejor cara para que lo dejen, ¿sí? Para quedar. Entonces en la inducción usted hace lo posible, pero después de ahí esa información se le va, se le olvida. Entonces lo ideal es que se le haga ¿qué? Recorderis de las políticas, de los compromisos, de las buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y créanme que en una buena auditoría todo eso te lo ven. También revisamos el tema de cómo te fue la última evaluación inicial, el plan de trabajo anual, cómo lo tienes, hasta dónde lo llevas ejecutado, si tiene un cronograma, si se le ve seguimiento, si hay una trazabilidad en las actividades. Lo mismo en el tema de los recursos. A veces hay organizaciones que montan el presupuesto ahí como por una bandera, un saludo a la bandera que llamamos nosotros, pero realmente no le dan el seguimiento adecuado, no muestran trazabilidad, es decir, no aseguran como tal los comprobantes de compras, de pagos, y tampoco se ve una interacción activa con en este caso el proceso de contable, que es el que siempre resguarda esos soportes. Las responsabilidades, la asignación de las responsabilidades por roles, estas tienen que estar supremamente claras. También es importante recordar que en la gestión de riesgos y operaciones vamos sí o sí a verificar la matriz legal. ¿Cómo? Fácil. ¿Tiene matriz legal? Sí, listo. Yo la documento. ¿Cómo la tienes controlada? Versión tal. Durante la entrevista yo te voy explicando que lo que vamos a hacer es que yo te voy a ir mencionando varias normas que pueden ser del año pasado o incluso el año antepasado, que son normas muy relevantes, y tú me vas a ir diciendo sí la tengo, no la encuentre, y si la tengo al lado o tú estás proyectando, inmediatamente nosotros podemos verificarlo. Entonces de ahí sale como tal un hallazgo, cuando ya vemos que
tienes por lo menos más de 3 normas que no están incluidas o tienes normas obsoletas en la matriz, inmediatamente se te tiene que dejar un hallazgo para que te veas en la obligación de revisar por completo el documento y hacer el plan de mejora. Matriz de peligro, lo mismo. ¿Qué hacemos? Primerito revisamos los riesgos priorizados. Eso sí o sí, porque de ahí sale otra vertiente que son los programas de vigilancia epidemiológica. Entonces, después que revisamos esos riesgos, nos vamos nuevamente al tema de los controles. Y eso nos va a servir mucho para verificar si realmente en la parte operativa la empresa como tal está implementando esos controles. Además, cuando lo estamos entrevistando a los colaboradores, también podemos percibir si eso está bien o no está tan bien. Ahí mismo podemos solicitar registros de accidentalidad. En caso de que se presentara un accidente grave, entonces nosotros comenzamos a mirar si realmente el responsable actualizó la matriz en los tiempos esperados, si se presentaron algún tipo de cambio significativo, sobre todo en la infraestructura, igual. Entonces ahí miramos si se tuvieron en cuenta o no esos cambios en la última revisión y actualización de la matriz, porque muy seguramente te ha podido llegar a generar nuevos riesgos. La adquisición también, revisamos mucho el tema, sobre todo en los productos químicos, sin importar si son menores o son mayores, es decir, si son productos químicos de aseo, de casa, normalitos, igualitos tienes que tener las hojas de vida de los equipos, tienes que tener como tal inspecciones realizadas, tienes que tener la información en este caso, el proveedor que te suministra y todo eso. Recordemos que eso hace parte de la 0312. Y por ende el decreto 1072. En cuanto a la emergencia, plan de emergencia constituido, socializado, actualizado, evidencias de último simulacro realizado, qué tipo de simulacro realizaste, cómo te fue en la evaluación de ese simulacro, si hay evidencias objetivas como evidencia fotográfica, video, registro de asistencia, todo eso lo revisamos. Y ya cuando hablamos del aspecto de salud como tal y prevención en la salud, en este caso de los trabajadores, nos vamos desde el diagnóstico de salud, que recuerden que ustedes lo tienen que pedir anualmente a las IPS con las cuales realizan los exámenes médicos ocupacionales. Revisamos cómo va la ejecución de las actividades de promoción que se tengan contempladas, entre esas la Semana de la Salud. Revisamos el cumplimiento del programa de capacitaciones. Ojo, para el ministerio la cobertura es al 100%. ¿Qué quiere decir eso, ingeniera? Que si usted me coloca una capacitación de prevención de riesgos biomecánicos en febrero y usted convocó a 20 trabajadores y solamente me fue 10, aproximadamente para abril usted debe nuevamente repetir la capacitación y garantizar que esos 10 que faltaron vayan sí o sí a esta segunda convocatoria, para que la cobertura sea del 20% de los colaboradores, sí o sí, eso no es opcional. Otro, la conformación y actas de reunión del COPAS, del COCOLA también, ya que son mensuales. En las actas miramos mucho el tema de trazabilidad, de coherencia, que se estén reportando realmente los aspectos legales que se deben considerar, que todo esté dentro del alcance de los mismos. Los reportes de, en este caso, condiciones, actos inseguros, los reportes que hacen como tal directamente las EPS o las IPS en caso de la salud de los trabajadores, los programas de vigilancia epidemiológica. Por esa razón, si se dan cuenta, es bastante extenso los puntos que se pueden ir tratando en esta auditoría legal, por lo tanto yo no recomiendo que sea de un día, máximo tienen que ser de 3 días, 2 días o 1 día y medio documental y el resto para recorridos en la operación. Ahora, en temas de matriz y resultado, cuando tenemos índice de accidentalidad alto, sí o sí revisamos todo el tema de investigación de accidentes y enfermedades laborales. Cuando no lo tienes, bueno, sí, igual se revisa por información documentada, pero de una forma mucho menos ardua, un poco más sutil. Es decir, tienes o no tienes el procedimiento, tienes establecido o no una metodología clara y así, pero cuando ya se te materializó como tal el accidente o el incidente en este caso, pues ya tenemos insumos para verificar si lo que tú planificaste y pusiste en práctica realmente está dando resultados.
También ahí tenemos en cuenta el tema de las estadísticas, los análisis de ancestralidad, de ausentismo. Importante, la diferencia de los tipos de ausentismo, ausentismo médico, por causa médica, perdón, ausentismo por incapacidad laboral no médica, de pronto porque usted pidió como tal un permiso no remunerado, todo eso. Los indicadores de estructura, proceso y resultados, que recuerden que lo trae la resolución 0312, esos son inamovibles. Es decir, no tenemos nosotros por qué modificarlos. El estado de las acciones preventivas, correctivas y de mejoras que tenga la organización. Importantísimo, aquellos que no tengan la buena práctica, yo les recomiendo que establezcan en un Excel un cuadro que sea como especie de una matriz donde les permita llevar año por año todas las acciones que se puedan presentar, no solamente por las auditorías legales, sino también por las inspecciones realizadas, por la revisión por la dirección, todo eso que pueda llegar a salir, déjenlo ahí porque en algún momento les va a servir como trazabilidad. Ahora, hablemos un poco sobre la estructura del informe de la auditoría. Señores, el informe de auditoría no es más que un documento que debe contener como tal datos generales relacionados al auditado, es decir, el nombre de la empresa, el equipo de auditores si ustedes quieren, sino simplemente los criterios que se tuvieron en cuenta para realizar como tal la auditoría, los hallazgos y fortalezas que sí o sí se tienen que contemplar, las no conformidades, estas deben ser claras, específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo hablar con ambigüedades cuando yo voy a redactar una no conformidad. Recordemos que es un incumplimiento. Esta debe ser detallada, debe estar completa, precisa, debe describir lo que se evidenció y siempre debe estar en contra de un requisito. Para que el auditado pueda ubicarla y atacar como tal la raíz del problema. De lo contrario, no estamos haciendo absolutamente nada. Y por último, obviamente lleva la legalización, que sería la firma del auditor y el responsable del ejercicio. Chicos, hasta aquí todo está siendo claro. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora, chicos, todo este tema, este mundo de la auditoría, el cumplimiento, la obligatoriedad y demás, ¿cómo yo lo llevo a la revisión por la dirección desde una forma estratégica? Muy fácil. Resulta que desde la auditoría, tú como líder te vas a apalancar para que dentro de la revisión por la alta dirección quede el compromiso, o sea, ya la gerencia se vea comprometida a mejorar esa parte y logremos que la eficacia en la toma de decisiones estratégicas desde la alta gerencia. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que dentro de los objetivos de la revisión por la alta dirección esté verificar sí o sí cuáles son esas estrategias eficientes para los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es que la alta dirección de la organización no puede caminar en un sentido diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Siempre se tienen que complementar. Por eso es importante que dentro de este documento quede sentado cuándo fue la última revisión del cumplimiento del plan de trabajo por parte de la gerencia. Nosotros como profesionales del área tenemos que rendirle cuenta ¿a quién? A la gerencia. Decirle, venga, de enero que yo tomé como tal el liderazgo del sistema a noviembre del año 2026 pasamos de 20 accidentes diarios a 0 accidentes diarios, por dar un ejemplo. Pasamos de 200 incidentes diarios a 110 incidentes diarios reportados. En cuanto al presupuesto, el año pasado el presupuesto se ejecutó hasta el 50%. Hasta el año vamos cerrando con un 80%. Nos falta el 20% de noviembre a diciembre, por dar un ejemplo. O sea, siempre tenemos que irnos ¿con qué? Con estadísticas, con números, para que podamos analizar realmente la situación en que estamos y hasta dónde hemos llegado. Evaluar la necesidad del cambio, ya sea en documentación o cambios de infraestructura dentro y fuera del sistema de gestión. ¿Cómo así, profe? Si requerimos cambios de ingeniería para garantizar la eficacia de un control, si requerimos cambio en cuanto a
la información documentada que tenga la organización, porque es que como todo es cambiante, yo no puedo pretender que un documento que tiene o que fue diseñado hace 5 años hoy en día sea igual y yo vaya a mostrar a la gerencia lo mismo. No, algo tuvo que ver que cambiado. Hay que revisar muy bien método de trabajo, lugar, si estandarizó, si no estandarizó el proceso. Si antes lo llevábamos, por ejemplo, en un formato en Word, ahora lo llevamos en Ford, eso es un cambio. Medir la eficacia de las medidas de seguimiento previas. Tenemos que tener claro que todo esto son insumos, ¿para qué? Para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los insumos que te van a llegar a una buena toma de decisiones, chicos? Estadísticas de accidentes, resultados de auditoría, la participación de los trabajadores, que recordemos que se da a través de ¿qué? De la elección libre de sus representantes, COPAS, COCOLA, al abrir como tal canales como lo que son los buzones de sugerencias, donde ellos pueden opinar ciertos temas que se tenga, los reportes de actos y condiciones inseguras, todo eso hace parte de la participación de los muchachos. Los cambios normativos, sí o sí se tienen que contemplar, por lo tanto tu matriz de peligro tiene que estar siempre al 100, al día. La eficacia de las acciones, lo que te decía, el cuadrito que te permite tener claridad, cuáles fueron las últimas acciones tomadas desde el año JUPA hasta el año actual, si se repiten o no hallazgos, si de pronto en este caso la debilidad que me consiguieron o la no conformidad es sistemática, porque es que resulta que el año pasado también se la consiguieron a la persona que estaba y el año antes pasado igual. O sea, algo pasa, toca tomar como tal decisiones estratégicas y lo hacemos desde la revisión por la gerencia. ¿Qué esperamos con esto? Primero, garantizar la comunicación de los resultados a los trabajadores. Sí o sí, al cierre del año ustedes tienen que comunicar los resultados que genere ¿qué? La revisión. Ajustar los recursos o los presupuestos. Es decir, en el año 2026 a mí me dieron de presupuesto 11 millones de pesos, pero teniendo en cuenta que el año entrante la IBC va a aumentar, esto va a aumentar, lo otro va a aumentar, automáticamente la compra de elementos de protección personal va a aumentar, los exámenes médicos también, entonces yo voy a solicitar que por lo menos se me contemple la posibilidad de un aumento de un 5% de lo que me dieron, por dar un ejemplo. La validación de las medidas de prevención y control, importante. Si tú garantizas verificar constantemente tu matriz de peligro, vas a estar muy bien centrado, porque vas a tener claro si lo que está ahí te está funcionando o si de plano no está funcionando y hay que ¿qué? Retomar, volver atrás, mirar en qué estado estamos, si es necesario implementar en este caso, una evaluación higiénica o no para determinar el nivel de ruido al que está expuesto en los trabajadores y ver si realmente los elementos de protección auditiva que le estoy dando son suficientes o no, si mejor me voy por un encerramiento, no sé, depende mucho del contexto y la necesidad de cada organización. Además de eso, te va a permitir también mejorar la identificación de peligros. Vea, yo considero que la mejor fuente para hacer esto son los trabajadores, porque ellos siempre nos van a decir desde su percepción lo que viven. Y ahí es donde está realmente la información necesaria para nosotros poderla legalizar y documentar dentro del sistema de gestión y lograr controlarla más adelante, garantizando precisamente el ciclo de la mejora continua. Que recordemos que en este caso la fase de verificación es la fase final que nos lleva al cambio. Es el motor que impulsa ¿a qué? A nuevamente la planificación y que el ciclo siga como tal su dinamismo. Entonces, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Ok, ¿alguien de los presentes tiene una consulta con respecto a lo que les compartí? No me lo va a dejar grabar. ¿Todo quedó claro, chicos? Perfecto. Bueno, chicos, no siendo más, hasta aquí la sesión del día de hoy. Súper importante. Sé que falta terminar de revisarles, pero Sahuna ha puesto muchos problemas. Realmente no ha podido hacerlo. Por ese lado me excuso. Recuerden estar muy atentos al grupo para el tema de la ampliación de fechas de la última semana
que estamos revisando, que recuerden que la semana número 3, ya entramos a la semana número 4. ¿Listo? Jesús, no te entiendo la pregunta. Los canales de comunicación fueron establecidos desde el primer día en el programa. Están en los anuncios de Sahuna. Yo te invito a que revises esa parte. Adicional, tenemos un grupo de WhatsApp que creo que aquí, si no está la mayoría, están algunos compañeros ya en ese grupo que han ingresado previamente, pero no responde, profe. El único que no ha respondido es desde el viernes para acá, que ha presentado problemas a Juna, pero de resto yo siempre le respondo. Si quiere le muestro. Ahora, también, si usted revisó el anuncio, ahí está mi número de teléfono personal, está mi correo electrónico, y si todo el que me escribe, yo le respondo y le devuelvo el link del grupo, porque por ahí estamos en comunicación. Ahora, me preocupa que usted a estas alturas no tenga claro el tema de los canales, porque eso significa, o por lo menos me deja entender, que no está al día con todas las unidades. Y recuerde que ya vamos para la unidad número 4. Entonces yo lo invito a que por favor se ponga en comunicación conmigo, recuerde dónde va a encontrar la información y dejemos claro ese tema. ¿Listo? Señora. Sí, señora. Sí, señora. Son 3 ejemplos. Sí, señora. Aquel que no tenga conocimiento del tema, no se me preocupe. Se puede apoyar en el internet, me puede hacer un supuesto. Mire, yo creo que a todos los que estamos aquí presentes en algún momento nos ha pasado un accidente, así sea casero. Puedo tomar esa vivencia como tal. Es decir, cierto día yo estaba en la cocina, se me vino el aceite y me quemé la mano. Ese es un accidente. Entonces, podemos aplicar el conocimiento que nos da la información que está colgada en Sahuna y la que podamos encontrar en internet a ese caso. Y con base a eso yo lo llevo y lo documento en la tarea. ¿Sí? Importantísimo eso. Por ese lado no se me vayan a atrasar ni se me vayan a sentir cohibidos. No. Utilícenme cualquier escenario. Acá lo importante es que se vea la aplicabilidad del módulo y sobre todo que se contemple como tal las recomendaciones que están en la guía. Es decir, si la guía dice 3 escenarios, déjeme 3 escenarios. Si la guía dice, vea, tiene que contemplar que salga de día, contemple que salga de día. ¿Sí me hice entender? Ana, dígame. Sí, señora. Sí, señora. Sí, exactamente. Ustedes recuerdan que pasamos de una semana en donde teníamos que identificar a través de una actividad interactiva unos peligros y luego teníamos que documentarlos en un Word. ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda esa actividad? Bueno, es algo muy parecido, Ana, ¿sí? Es algo muy parecido. Si gustas, por favor, puedes proyectar un momento y mira a ver si Sahuna te permite ingresar y le dejamos claridad sobre la actividad para todos, ¿te parece? Vale, Ana, no hay problema. ¿Alguien puede colaborarnos, por favor? Dale, Natalia. Vale, no te preocupes. Igual puede que tus compañeros tengan la misma duda, entonces vamos a evitar de pronto que se equivoquen, vamos a explicar bien cómo deben desarrollarla y ya todos quedan con claridad, ¿vale? Por favor, el compañerito que todavía no sabe cómo comunicarse conmigo, busque los anuncios y me va escribiendo mientras que la compañera proyecta.
Listo, dale, trata por favor. ¿Quién me escribió? Listo, sí. A las 6:10. Hola, profe, ¿cómo está? Profe, si era tan amable de admitirme. ¿Quién me escribió? Ya está dentro de la sala, ¿me confirma? Listo, ¿te puedes ubicar por favor en la actividad que la compañera mencionó? Sí, señora. Sí. ¿Esa es verdad, Ana? ¿Es la prueba de conocimiento? ¿O es la que le sigue? No, es la de reporte. Ok, hagamos lo siguiente. Ábrete la actividad 2, por favor, la de la prueba de conocimiento y revisamos. A ver qué sale. No, abajito. Ahí, vete a la prueba, como si fueras a hacer la prueba. Ahí donde dice prueba de conocimiento, cuestionario de preguntas. Bueno, dale reporte. ¿Listo? Bueno, mientras va cargando. Sí, está un poquito lento, tranquila, yo te entiendo. Mientras que va cargando, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a proyectar exactamente lo que dice la guía y vamos a la interpretación, ¿vale? Entonces tenemos actividad 1, que es una actividad interactiva, es decir, la van a hacer con Sajuna, en el sistema de Sajuna. Muy pendiente que sale después que usted termina la actividad. Si usted me saca un porcentaje mayor a 70, usted aprobó. Si usted me lo saca inferior a 70, usted mira si tiene más posibilidades y lo vuelve a repetir. ¿Claros hasta ahí? Natalia, dame 5 minutos, tenlo ahí, que no se te cierre, por favor. Entonces, evidencia 2, cuestionario de preguntas sobre aplicación de SST. Ojo, ¿esto qué es? Un cuestionario, son preguntas. ¿Qué dice? La presente actividad requiere seleccionar de las 5 medidas de prevención y control de peligros y riesgos, teniendo como referencia las actividades económicas de la empresa donde labora, sosteniendo. Yo creo que estoy en la guía equivocada, perdón. Sí, la guía que estamos revisando es la número 4, lo siento, sí, tienes toda la razón. Entonces, vámonos acá a las actividades, ¿cierto? Estas sí son. Entonces, la primera es interactiva, identificación de causas básicas y inmediatas. Lo mismo, chicos. Si te sale 70 sobre 70, maravilloso. Si no, tienes la posibilidad de volverlo a hacer, hazlo para que te quede un porcentaje un poco más arriba. Prueba de conocimiento, cuestionario de preguntas sobre auditoría y revisión por la alta dirección. Hasta este momento en su proceso formativo, usted como aprendiz reflexionó, contextualizó y aprovechó los elementos más representativos que le permiten interactuar con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. En lo referente a su auditoría y revisión, basada en la responsabilidad de la alta dirección, así como el procedimiento para la investigación de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales, preparando de esta forma el camino hacia la transferencia del conocimiento. La presente actividad, es decir, el cuestionario, requiere que el aprendiz realice un reporte escrito sobre un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral, teniendo como referencia las actividades económicas de la empresa donde labora. Entonces, ahora sí, por favor, la compañerita que proyecte, yo voy a dejar de proyectar. Natalia, por favor, proyectas. Gracias. Listo, entonces dice, después de haber leído y resultado las inquietudes sobre el material del estudio presentado en la guía 4, responda las preguntas que se presentan a continuación. Ojo, ahí es que el cuestionario, baja por favor. Si se dan cuenta, aquí solamente está el cuestionario. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que sí o sí deben apoyarse en un reporte tal cual como lo dice. ¿Por qué? Resulta que ese reporte, ya entendí, va alineado a la evidencia número 3, que mire que dice reporte escrito de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral. ¿Qué quisieron hacer acá, chicos? Que los conceptos que ustedes van a ver durante el desarrollo de ese cuestionario sí o sí los deben de tener en cuenta al momento de hacer el reporte escrito. Natalia, ¿fue resuelta tu duda? No depende, ojo, no depende de la evidencia 2, que es tu base documental. Es decir, es que tú no me puedes hacer a mí un reporte de accidente de trabajo si tú no tienes ni idea de qué es una causa, de qué es un hallazgo. Claro. No, tranquila, no te preocupes. No, acá solamente en la actividad 2 para todos, cuestionario de preguntas sobre auditoría, solamente van a desarrollar el cuestionario, las preguntas. Ojo, para desarrollarlas recomiendo que previamente revisen el material, porque hay unas que sí son un poquito confusas. Ahora, la otra evidencia, que es el reporte escrito de un accidente de trabajo, que una compañera previamente lo mencionó, ¿qué te hace saber? Dice que para cumplir esta evidencia es importante que usted haya revisado, leído y comprendido el material, de acuerdo a lo indicado con el instructor. Además dice que lo que usted va a hacer es que va a documentar aquí abajito, no sé si me están viendo la pantalla. No. Natalia, por favor, deja de proyectar un momento, por favor. Les voy a mostrar dónde está realmente el cliché de estas guías. Aquí, o sea, acá te lo describe mi estimada Ana de una forma muy descriptiva, pero ¿dónde te puntualiza qué quiere la guía de tu trabajo? Aquí en este cuadro. Siempre váyanse al cuadro. Mira que, por ejemplo, dice prueba de conocimiento, cuestionario de preguntas sobre auditoría y revisión por la alta dirección. Es decir, tú en el material de estudio tú te vas a concentrar en ¿qué? En el tema de auditoría, todo lo que trae y en el tema de la revisión por la dirección. Listo. Producto, evidencia de producto, que es el entregable, el reporte escrito, dice, reconoce el proceso de reporte de investigación de accidente de trabajo y sus enfermedades laborales. Te dice que un accidente y una enfermedad laboral, reporte escrito de un accidente y una enfermedad laboral. Ahora, como nosotros los que estamos en el área de seguridad y salud del trabajo, tenemos claro, señores, que antes de que se dé el accidente como tal, siempre va a haber un incidente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dijo la compañera, yo dejo documento, un accidente, un incidente y una enfermedad laboral. Ya, con eso ya yo estoy cumpliendo el entregable que me está pidiendo la guía. ¿Fui clara hasta allí? Ana, ¿quedó claro? Perfecto. Entonces, aquí también hay otro cliché. Glosario de términos. Estos términos que están acá, señores, son los básicos y legales. Ustedes sí o sí tienen que manejarlo antes de entrar a desarrollar las actividades. Si ustedes hacen esa tarea, yo les aseguro que no pierden la actividad interactiva, que se les hace mucho más fácil documentar el reporte.
Pero si se me van hacia la mansalva, ahí sí se me van a enredar. ¿Claro todo hasta acá? Sí, Andrea, sé que sonó muy, muy casual, pero es que a veces me entienden mejor así. ¿Todo claro, chicos? Ok, chicos, entonces en ese orden de ideas, hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy. Por favor, vayan poniéndose al día. Yo voy a tratar de ver cómo hago con Sahuna para que me deje adelantar lo que tenemos pendiente. Y muy pendiente al grupo, por favor, para cuando yo les dé la alerta, ustedes puedan ir juiciositos y terminen de ponerse al día aquellos que por alguna razón me dejaron alguna actividad comprometida, ojo, de la semana 3. ¿Vale? ¿Todo claro? Maravilloso. ¿Quién ingresa a las 6:55? Listo, chicos. Entonces, nos vemos a la próxima. Hasta luego.